Bien, luego de mucho tiempo que no hacía una opinión de un laico, una serie que tuve recurrentemente haciendo desde el canal de Abrazando Nuestra Fe. Eh, el día de hoy pues me veo en la motivación de hacer otra edición de esta serie Opinión de un laico desde mi casa, con el ruido del entorno, con la realidad que nos atañe día a día, porque recientemente, hoy mismo, vi el documental que se llama Amén, que es el Papa Francisco Responde. Era reunido con un grupo de jóvenes. Entiendo el espíritu del productor era que estos jóvenes representaran a los lados diversos de la sociedad, pero además de diversos, muy adversos, ya que en la gran mayoría de los que estaban allí presentes tenían posiciones muy encontradas sobre la iglesia. Y hay una muchacha que se llama María, que tiene una posición extraordinaria, pues, muy bonita, muy espiritual, muy pura. Pero mi intención no es hacer un spoiler del documental. Está en las plataformas que estén, no sé en cuáles están, pero sé que en las plataformas que estén. Y ciertamente es el Papa Francisco el que sale de las puertas del Vaticano y se reúne como en un apartamento, un edificio además muy humilde, muy modesto. Un papa que se ve bastante cansado, bastante envejecido, propio de su edad, propio de la labor de ser pastor de la iglesia. No es la intención tampoco de lo que voy a comentar acá criticar al Papa Francisco. Yo creo que a veces nos aventuramos a emitir opiniones muy rápidas sin conocer de fondo cuáles son las motivaciones que puede tener un ser humano para hacer algo. Y no dudo que el Papa Francisco en su reflexión siempre hay que apostar a la buena intención. O sea, ¿cuál es la intención? Que además ha sido parte de la filosofía del Papa Francisco desde que inició su papado, es abrir la iglesia. O sea, que la iglesia abra sus puertas y atraiga a una gran cantidad de personas que puedan experimentar el amor y la misericordia de Dios. Por eso él habla mucho de las periferias. Las periferias en el documental se aclara mucho mejor, es un término que yo a veces entendía como los lugares más alejados, pero en realidad tiene que ver mucho con la pobreza. O sea, las periferias son de repente el interior de un país, está la ciudad y están las áreas rurales, y él decía que ahí está la verdadera iglesia. ¿Qué te puedes conseguir en el documental? Bueno, primero la representación de tendencias ideológicas del presente. Estamos hablando de una persona que se define como binaria, era una joven que no se ancla a ningún sexo. El binario es que no es ni hombre ni mujer. Había una muchacha joven, madre, que además confiesa abiertamente que es productora de videos para adultos, de pornografía. Estaba una catequista que además era feminista y proabortista. Hay dos muchachos, uno de Senegal, el otro no recuerdo bien si era español, pero sé que el de Senegal hace todo un testimonio de migración, de lo duro que es la migración, y algo que él dice que me parece muy cierto y muy respetable, que a veces el migrante piensa que su momento más duro es cuando está, por ejemplo, sobre una madera o sobre un peñero, un barco, un barquito, naufragando en el mar a ver dónde llega, pero que cuando llega a tierra se acaban sus problemas. Él decía que es todo lo contrario, que es al llegar a tierra donde empezaron todos sus problemas. El otro testimonio es el joven que es, entre lágrimas confiesa que fue abusado sexualmente. Además hace el énfasis de que fue en un sacerdote o de estas personas que pertenecen pues al Opus Dei. Y hay una muchacha también joven que también un testimonio de bullying, de maltrato, de inclusive de tendencia al suicidio. Entonces hay todo un cuadro, un panorama de dolor y de malas experiencias. También se me escapaba la muchacha que es lesbiana
y que había estado en un convento y que hablaba de toda la opresión que sufrió allí y que le prohibieron hablar con su familia. Yo inmediatamente escuchaba, y sobre todo veía la postura del Papa Francisco, una postura muy de no juzgar, de mostrarte cercano, de un te entiendo, de un Dios te acompaña, de no te preocupes que bueno, estamos aquí para servir, para no juzgarte. El tema del aborto fue uno de los que generó más revuelo. También había un agnóstico, es que voy recordando, había un agnóstico que además fue el que pidió permiso, o sea, no permiso, pero le dijo, tuteó al Papa, o sea, él se niveló al Papa y lo tuteaba y le decía, pero tú es muy fácil desde allí, y le preguntaba, era esa tendencia de que tú vives bien, tú no pagas por comida, no pagas por nada, había de todo un poco. Uno desde la fe, hay dos formas de abordar un acercamiento hacia otras tendencias o pensamientos ideológicos. La primera es traerlos a tu terreno y con lo que tu terreno tiene, con lo que tus herramientas espirituales tienen, poder emanar respuestas desde la palabra de Dios, desde lo que Dios nos pide con valentía, transformar en el corazón de las personas. De hecho, la fe no es un show mediático. Hay algo que decía el Papa Francisco, no en el documental, que lo dijo en estos días, que es muy cierto, que el evangelizar no es esto. O sea, de hecho, esto que estoy haciendo yo no es propiamente evangelizar, no es pararse ante una cámara y decir críticas y bueno, y yo soy valiente desde mi terreno. Evangelizar es el testimonio, y eso sí lo dice en el documental, que quizás una de las grandes deficiencias que tenemos en el cristianismo es la falta de testimonio, ser creíbles. Más allá de lo que predicamos es lo que hacemos con nuestras obras. De hecho, él habla de una monja que fue asesinada, creo que en Haití, y que era una mujer que se desangró su vida por el servicio a los más necesitados, una especie de Madre Teresa de Calcuta. Pero les decía que está esa y está la otra, que yo no la veo muy acertada, que es cuando tratamos de acomodarnos al lenguaje mundano y no, en cierta forma, transformar el corazón de las personas hacia Dios. Palabras más, palabras menos, cualquier ejercicio de evangelización que no fomente la conversión con claridad es un ejercicio estéril. Y yo a veces entiendo por qué los papas son tan protegidos en torno a los medios, porque los medios, así presuman tener la mejor de las intenciones, siempre van a derivar en la polémica. El Papa es, no solamente por su formación, sino por su cargo, un cargo que además fue instituido por Cristo, es un pastor. Y por más humildad que tú tengas, y me parece muy bien que la tengas, el pastor orienta. El pastor, a veces más que socializar con las ovejas, guía a las ovejas. Entonces, estos jóvenes que tenían muchas heridas, como lo decía María, una de las jóvenes que me quito el sombrero si su testimonio es real, porque esto es televisión y a veces uno no sabe hasta qué punto esto es preparado o no, pero me quito el sombrero por el testimonio que ella da. Y les decía que siempre es importante guiarnos por el mismo ejemplo de Cristo. Me venía mucho a la mente, viendo el documental, el acercamiento del joven rico, que además no la he leído completa. Yo empecé a leer Veritatis Splendor, la encíclica de Juan Pablo II, que justamente toma el ejemplo del joven rico para hablar del acercamiento de un joven a Cristo para buscar respuestas a la felicidad o a la vida eterna. Y la respuesta de Cristo es muy sencilla. Él le dice, vende todo lo que tienes. Es como decirnos hoy, deshazte de todos los apegos del mundo, de todas las ideologías, de todos los caprichos, de todas las búsquedas, porque al final en este documental vamos a ver, es como el encuentro de Moisés con los dioses de Egipto. Vamos a ver ídolos confrontando a la verdad. ¿Por qué digo ídolos? Porque vemos ahí el ídolo de la sexualidad. O sea, cuando tú pregonas
la importancia de ser homosexual, binario, heterosexual, lo que quieras definir, pero eso entra como una norma. Cuando vemos el ídolo de la muerte, y aquí hay que hablar del ídolo de la muerte, ese culto, esa defensa, esa apologética que se hace al aborto, no se habló de la eutanasia, pero es muy de la mano, el aborto además defendido por una catequista que hace vida pastoral en una iglesia. Cuando además vemos el ídolo del dinero unido al ídolo del hedonismo, que es esta joven que por ejemplo hace pornografía, o cuando por ejemplo le preguntan al Papa de Tinder, que yo siento que él no supo responder eso, porque además él confiesa que él no maneja redes. Entonces creo que también una exposición allí a cosas que eran muy desleales. Era como que el Papa se hubiese puesto a hablar de teología con estos jóvenes que obviamente no iban a tener la formación de un nivel teológico alto, pero ellos sí lo llevaron al nivel de redes que él no maneja. Entonces ahí se veía como él mismo lo confiesa, él se sentía retrógrado, anacrónico, creo que fue la palabra que él usó, ante todo ese lenguaje de redes sociales. Entonces cuando por ejemplo le dicen en que el Tinder es para buscar, entre otras cosas, contacto sexual sin ningún tipo de más interés que tener sexo, y él responde luego, bueno, sí, es bueno que ustedes tengan métodos de comunicación, creo que estoy convencido de que él no supo responder o no supo escuchar o entender lo que significaba este tema de las redes. Entonces claro, hay una gran publicidad para Tinder, pero hay una mala publicidad moral para el cristianismo. ¿Qué quiero decir con esto nuevamente? Lo que hacia el final del documental dice esta joven en una intervención por ahí en la hora 10, hora 9, hora 10 del documental, que dura 1 hora 20 más o menos. Ella dice, yo hago empatía con el dolor de todos, o sea, ¿quién no ha sufrido? Y hago empatía con el migrante, hago empatía con la que quiere abortar y no consigue soluciones. Yo agregaría, hago empatía con el que fue víctima de abuso sexual y tantas cosas. Que el hecho que uno diga abuso sexual en todas partes no es justificativo para que el abuso sexual exista, pero sí existe y va a seguir existiendo porque es parte de esta cultura del hedonismo. O sea, vender tan explosivamente tanta pornografía tiene que derivar en una perversión de la mente del ser humano, que además no se como dice uno de los sacerdotes que yo más sigo y que siempre sigo en cuanto a escuchar en formación, y recomiendo a muchos seguir, que es Fray Nelson Medina. El apetito de más en el ser humano nunca se sacia, siempre vamos a querer más comodidad, más placer. Entonces yo siento que lo que interviene María cuando dice yo hago empatía con todo eso, pero aquí el tema fundamental es la gran crisis que se está derivando de esta reunión, la gran crisis de fe que estamos viviendo en el mundo. Por ejemplo, ser agnóstico para mí es una de las perezas existenciales, por no decir mentales, más grandes que una persona puede tener. Porque es decir, bueno, sí, algo existe, pero como no me interesa porque no voy a llegar a entenderlo, prefiero no negarlo, pero tampoco afirmarlo. O sea, es como un ateísmo light. Eso es el agnosticismo. Algo existe, pero yo no lo entiendo y por lo tanto no me ocupo en ver de qué se trata aquello. Entonces, es como que nosotros pretendiéramos, que además hay una tendencia educativa en torno a eso, que los jóvenes estudien nada más lo que quieren estudiar, y lo que no les interesa estudiar, entonces no lo estudian. Entonces así desaparecerán las matemáticas, la lengua, la historia, porque eso no le interesa a nadie. Hay cosas que sencillamente uno tiene que nutrirse, y la fe tiene que derivar en conversión. Fíjense que cuando Cristo le da esta respuesta al joven, vende todo lo que tienes, deshazte del pensamiento del mundo. Hoy te diría a ti y a mí que tu Dios no sea defender la tendencia sexual, no sea defender el aborto, no sea defender el feminismo ni el machismo, no sea defender el dinero, que tu Dios sea Dios. Y las respuestas a tu vida, me atrevo a decir con mucho respeto, no te la va a dar el Papa Francisco, ni el Papa que venga después, ni el Papa que vino antes. Las respuestas las vas a tener en Dios, que además es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que tiene una revelación. Finalmente, porque yo sé que los videos de hoy no pueden ser muy largos porque nadie los ve, yo siempre digo, y eso lo he usado en los talleres que he tenido la oportunidad de dar, especialmente en los últimos, que Dios, cuando uno va a definir a Dios, ¿qué es Dios? Lo primero que hay que decir es que Dios, bajo la visión cristiana, es una persona.
Y las personas tienen inteligencia y tienen voluntad. Si no, no sería una persona, sería una cosa o sería un animal. Los animales no tienen una inteligencia instintiva, por lo tanto su voluntad está anclada, esclavizada a sus instintos, y además son instintos muy básicos. El ser humano tiene una capacidad de pensamiento abstracto única, por lo tanto, si tenemos eso y nosotros somos criaturas, quiere decir que nuestro creador tiene que ser sublimemente, exponencialmente mucho más inteligente y tiene una voluntad mucho más controlada, dominada, mucho más pura, mucho más perfecta que la que podamos tener tú y yo. Pero siendo persona, Dios tiene criterios y tiene posiciones en torno a temas que pudiéramos decir, para mí la gran mayoría están en la palabra de Dios, en la Biblia, pero supongamos que no. Entonces, ¿de dónde las podemos sacar? Pues justamente de lo que nos inspira y nos habla Dios a través de nuestra conciencia. Si tú tuvieras a Cristo, no al Papa Francisco, sentado delante de ti y le preguntas a Jesucristo si está a favor del aborto, si está a favor de la pornografía, si está a favor de la ideología de género, de la defensa de los diferentes gustos sexuales, si está a favor del matrimonio homosexual, si está porque Dios es amor y Dios se traga todo, porque el amor se traga todo, porque el amor no piensa, no tiene posturas, estaríamos, y discúlpenme la palabra, estaríamos idiotizando a Dios. Y Dios no es un Dios idiota, Dios es un Dios que tiene la verdad, porque sabe todo, porque crea todo, y tiene cosas que le agradan y que no le agradan para tu vida y para la mía. Entonces Dios no nos quiere ver a ninguno de nosotros esclavos de nada que nos alejen de Él, y que nos alejen de Él implica alejarnos de su amor y de la felicidad. Al final, lo que decía María, el tema fundamental es la trascendencia y es la experiencia del amor de Dios, y creo que eso no queda muy claro. Gracias a ella sí, porque el Papa Francisco aplaude esa postura de esta joven, que además también debo decir, en beneficio del Papa Francisco, hay respuestas que da que son muy hermosas. Creo que la respuesta que dio en torno al aborto, aunque sí lo definió como un sicariato, pero eso no tiene grises. Cuando da la respuesta sobre el ministerio sacerdotal, porque tenía que ser de hombres, me parece que la respuesta fue muy acertada, porque esto no se trata de que la mujer o el hombre vayan conquistando espacios del otro. Yo no puedo ser mamá y nunca lo voy a hacer, aunque yo me ponga una peluca, aunque yo me opere mis genitales, yo no voy a ser una mujer y nunca podré ser mamá. Entonces hay cosas que sencillamente por mi naturaleza también tengo que aprender a respetar los límites que la naturaleza me da. Entonces yo creo importante que cuando vayamos a hacer preguntas sobre Dios, lo delicado es responder por Dios, porque Dios es verdad que a todo pecador, por ejemplo la que hace pornografía, que está en el documental, que edita videos de este tipo, yo pensaba en la mujer adúltera, o pensaba en María Magdalena. Y María Magdalena, si se hubiese sentado con el Papa Francisco en este tiempo, no le va a decir, bueno, yo soy prostituta, pero yo hago plata con eso y me va bien y soy feliz, y además me autoadministro mi tiempo. Cristo le hubiese dicho, hija, vete y no peques más. Pero se lo hubiese dicho, o en este caso lo dijo en la vida real en su tiempo, porque esta mujer lloraba amargamente sus pecados, porque estando delante de Dios, nosotros no tenemos mucha posibilidad de mirarlo a los ojos y justificar un pecado. No se puede. Ante Dios no hay un pecado que se pueda justificar, porque Él es la verdad absoluta. ¿Qué le pasó a Pilatos? Pilato enmudece cuando Cristo le dice, todo aquel que escucha mi voz es de la verdad. Y Pilatos pregunta, ¿y qué es la verdad? Cuando él pregunta eso, fue prácticamente de lo último que escuchó de Cristo, porque quedó en evidencia, además le dio miedo darse cuenta que él no estaba ante un ser humano normal, del común. Él estaba ante algo o alguien diferente, pero fue un cobarde.
Pilato fue un cobarde y por ende cómplice, porque teniendo el poder para hacer el bien, o por lo menos hacer una obra correcta, no lo hizo. En la labor pastoral hay que cuestionarse el hecho de que alguien se pare delante de nosotros con la intención de justificar un pecado, de entrar en debate con nosotros, y nosotros, más que inspirar conversión, acomodemos a la gente en lo que es y la gente no salga transformada. Eso no es llevar el nombre de Cristo como tiene que ser. Y no estoy hablando de moralismo, no estoy hablando de ser eclesial, dogmático, ortodoxo, no. Estoy hablando de una responsabilidad. Si vamos a tomar el nombre de Cristo, que es el dueño único y exclusivo de la iglesia, y vamos a tomar su nombre y su iglesia para hacer dinero, para traer adeptos y para llevar un mensaje, o lo hacemos bien, o es mejor tomar la postura de Pilatos y quedarnos callados. Porque la cobardía en este tiempo, ¿por qué hay tanta apatía de fe? Porque hay respuestas tibias. Y como dice también en el Apocalipsis Dios, o eres frío o eres caliente, porque a los tibios los vomito. Entonces hay cosas que, aunque nos ganemos el desprecio del mundo, hay que ser consistentes y coherentes en anunciar, con amor, con respeto. Escuchar las ideas, sí. Nosotros no estamos llamados a convertir a nadie a la fuerza. Para empezar, porque todavía tenemos mucho que trabajar internamente nosotros. Tu conversión y la mía son una tarea de toda la vida. Pero no se vale, no es justo que tomando el nombre de Jesucristo, tomando su iglesia, su mensaje, y sobre todo recordando la sangre de tantos mártires que desde el siglo I hasta nuestros tiempos hubo y hay por defender la fe, por ser fieles al celibato, al no pecar, al no caer en idolatría. Hoy queramos relativizar todo esto y decir que la iglesia se reforma hacia algo distinto. Cuidado, cuidado, porque quizás la única reforma que necesita la iglesia es la reforma de los corazones de los bautizados, de quienes estando dentro de ella no hemos terminado de conocer ni de convencernos de que hay un mensaje que defender, que custodiar, una iglesia que abrir y una gran cantidad de pecados que combatir. Como dirá San Agustín, no despreciamos al pecador, pero detestamos, luchamos, combatimos al pecado. Es lo que tengo que decir sobre este documental, que insisto, me quedo con la buena intención y me quedo con lo que movió en mí. Es ver, como dice la canción de Martín Valverde de Ten Calma, es ver que los errores del mundo, en buena parte y teniendo todos una cuota de responsabilidad, es por nuestra falta de dar luz. Y donde no damos luz, o donde hemos permitido que la sal se moje y quede sosa y ya no sale, hemos dejado quizás de ser sal y luz del mundo. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.